El sol abrasador de África caía implacable sobre las polvorientas calles de Ciudad Benín, en Nigeria, en la década de 1960. África Occidental vivía bajo el peso de siglos de colonización, tradiciones ancestrales y un cristianismo formal que apenas tocaba los corazones sedientos del pueblo. Las iglesias tradicionales, atadas a liturgias frías y doctrinas importadas, ofrecían poco más que rituales vacíos para una población que anhelaba un Dios vivo. Era como si el cielo se hubiera callado sobre esa tierra, dejando a millones de almas vagar en tinieblas espirituales, mientras hechiceros y curanderos tradicionales parecían tener más poder que los predicadores desde el púlpito. Pero cuando parece que Dios se olvida de un lugar, cuando la religión se convierte en tradición muerta y el pueblo pierde la esperanza, es precisamente entonces cuando Él elige a los más improbables para sacudir las estructuras del infierno y traer una revolución celestial. Y fue en una pequeña casa de adobe, en medio de la pobreza y la sencillez, que el Altísimo preparaba secretamente un vaso que cambiaría para siempre el rostro del cristianismo africano. Benito Andrés Idahosa nació el 11 de septiembre de 1938, hijo de padres pobres de la tribu Bini, en Ciudad Benín. Nada en su infancia indicaba que ese niño delgado, de ojos brillantes y sonrisa tímida, se convertiría en el hombre que haría que reyes se inclinaran, multitudes lloraran y demonios huyeran con solo la mención de su nombre. Criado en una familia que conocía más de rituales tradicionales que del verdadero evangelio, Benito creció viendo a su madre luchar contra enfermedades misteriosas, mientras curanderos cobraban fortunas sin lograr ninguna cura. La pobreza era una realidad constante, pero había algo diferente en ese joven, un hambre insaciable por algo más grande, una inquietud que ningún ritual tribal podía satisfacer. Si esto te conmueve, comenta en los comentarios ahora. A los 17 años, aún perdido entre tradiciones ancestrales y cuestionamientos existenciales, Benito tuvo su primer encuentro con misioneros cristianos. No fue amor a primera vista, el cristianismo que le presentaron era árido, lleno de reglas y vacío de poder. Pero había algo en las escrituras que lo atraía como un imán atrae al hierro. Empezó a asistir a una pequeña iglesia pentecostal, donde por primera vez escuchó sobre un Jesús que todavía hacía milagros, que todavía hablaba con sus hijos, que todavía transformaba vidas de forma sobrenatural. Pero fue una noche de diciembre de 1960 que el cielo se abrió literalmente sobre la vida de Benito Idahosa. A los 22 años, desempleado, sin perspectivas y cargando el peso de una familia que dependía de él, el joven se arrodilló en su pequeña habitación, con lágrimas rodando por su rostro delgado, e hizo una oración que resonaría a través de las décadas: Dios, si tú eres real, si Jesús verdaderamente resucitó, te entrego mi vida completamente. Pero necesito una prueba. Necesito conocerte de verdad. Lo que sucedió esa noche trasciende cualquier descripción humana. Era como si el velo entre el cielo y la tierra se hubiera rasgado completamente. Una presencia gloriosa, pesada y al mismo tiempo suave, llenó esa humilde habitación. Benito sintió olas de amor divino lavar su alma como aguas cristalinas, purificando un río contaminado. Sus lágrimas se transformaron en santa risa, luego en llanto quebrantado, luego de nuevo en alegría indescriptible. Vio a Jesús, no con los ojos de la carne, sino con una claridad espiritual que marcó para siempre su memoria. El Salvador estaba allí, real, vivo, glorioso, con cicatrices que brillaban como estrellas y ojos que contenían toda la compasión del universo. Hijo mío, oyó esa voz que era como muchas aguas: te he elegido desde antes de la fundación del mundo. Llevarás mi gloria a las naciones, y a través de ti, multitudes conocerán mi poder. Pero recuerda, el poder no viene de la elocuencia, sino de la intimidad, no de la fama, sino del fuego del altar.
Cuando Benito se levantó de ese suelo, 3 días después, pues había permanecido postrado durante 72 horas en ayuno y oración involuntarios, ya no era el mismo hombre. Sus ojos llevaban una luz diferente, su voz tenía una unción que hacía temblar a los pecadores y clamar por oración a los enfermos. Había algo en su presencia que la gente no podía explicar, pero que todos sentían el propio Dios había tocado a ese joven africano. Si deseas este fuego, escríbelo quiero y ora con sinceridad ahora. Las primeras señales del poder que habitaba en Benito comenzaron a manifestarse de manera casi embarazosa para su humildad. Caminando por las calles de Ciudad Benín, personas se le acercaban sin razón aparente, comenzaban a llorar y confesaban pecados que llevaban décadas. Una atmósfera de santidad lo rodeaba como un perfume celestial. En los mercados conversaciones casuales se transformaban en sesiones de liberación. En los autobuses, su simple presencia hacía que los borrachos se sobriaran instantáneamente y las prostitutas abandonaran la vida de pecado allí mismo. El primer milagro público registrado ocurrió una tarde de 1960, cuando Benito visitaba a un amigo en el hospital. Una mujer yoruba había sido desahuciada por los médicos, el cáncer terminal había consumido sus órganos internos, y ella agonizaba desde hacía días. Al ver al joven predicador pasar por el pasillo, gritó con voz ronca: «Por favor, hombre de Dios, ora por mí, voy a morir». Benito, movido por una compasión divina, se acercó a la cama. No hizo oraciones elaboradas ni rituales complicados. Simplemente puso su mano sobre la frente de la mujer y dijo: «En el nombre de Jesús de Nazaret, la enfermedad sale de ti ahora». Lo que sucedió después dejó a médicos, enfermeras y familiares en estado de shock total. La mujer sintió como si fuego líquido recorriera todo su cuerpo, quemando la enfermedad de adentro hacia afuera. En cuestión de minutos, su piel amarillenta recuperó el color saludable, su respiración se normalizó y se levantó de la cama con fuerza sobrenatural. Los exámenes posteriores no mostraron ningún vestigio de cáncer. El milagro se extendió por la ciudad como fuego en paja seca, y multitudes comenzaron a buscar al joven que llevaba el poder de Dios en sus manos. Cena número de escena inte, habitación de Benito. Noche Benito, alias Benito Andrés Idaosa, se encuentra postrado en el suelo, en oración fervorosa. Su rostro refleja agotamiento, pero también una profunda paz. Las lágrimas surcan sus mejillas. Benito susurrando: «Señor, no permitas que me convierta en un mero espectáculo espiritual, que nunca pierda la sencillez del primer amor, que nunca ministre sin antes haber estado en tu presencia». XT. Campo abierto cerca de Ciudad Lagos, día una multitud inmensa se extiende ante él. Más de 50,000 personas abarrotan el espacio, ansiosas por escuchar al joven predicador de 24 años. Narrador voz en off. A partir de 1962, Benito comenzó a realizar cruzadas que cambiaron por completo el concepto de evangelización en África Occidental. No eran eventos religiosos comunes, eran auténticas invasiones celestiales donde lo sobrenatural se volvía natural. En Lagos, su primera gran cruzada, el impacto fue inolvidable. Paralíticos caminaron, ciegos vieron, sordos oyeron. Pero lo más impactante no fueron los milagros físicos, sino la transformación espiritual instantánea que ocurría al escuchar a Benito. Hechiceros renunciaban públicamente a sus poderes, quemando sus amuletos en hogueras que duraban horas. Jefes tribales se convertían junto a sus clanes enteros. Políticos corruptos confesaban sus crímenes y restituían lo robado. Comparte este mensaje con alguien que necesita ser despertado. XT. Estadio en Ibadan, día 1965, un conocido hechicero de la región, temido por su capacidad para maldecir, llega a la cruzada con la intención de desafiar a Benito.
Lleva consigo una serpiente venenosa y amuletos que, según él, lo protegerán de cualquier magia cristiana. Narrador voz en off. Cuando subió al escenario para confrontar al predicador, algo extraordinario sucedió. Benito ni siquiera lo miró directamente, simplemente continuó predicando sobre el amor de Cristo, pero una atmósfera de gloria descendió sobre el lugar con tanta intensidad que el hechicero cayó postrado, temblando violentamente. La serpiente que llevaba murió instantáneamente, y sus amuletos comenzaron a desintegrarse. Entre lágrimas de arrepentimiento, el hombre gritó a toda la multitud: «Hechicero, el Dios de este hombre es el Dios verdadero, renuncio a las tinieblas y acepto a Jesús como mi Señor». Narrador voz en off. Su conversión fue tan genuina que se convirtió en uno de los evangelistas más poderosos de la región. Pero lo que impresionaba aún más que los milagros era la humildad inquebrantable de Benito. Cuanto más Dios lo usaba, más él se refugiaba en su tiempo de oración. Cuanto más las multitudes lo aclamaban, más se humillaba ante el Altísimo. Benito repitiendo constantemente: «Yo no soy nada, soy solo una pluma en la mano del escritor divino. Toda la gloria pertenece a Jesús». Esta humildad genuina se convirtió en el secreto de su extraordinaria unción. Mientras otros predicadores africanos comenzaban a enorgullecerse de los dones que recibían, Benito permanecía humilde. Pasaba hasta 12 horas diarias en oración, ayunaba semanas seguidas y lloraba por los perdidos como si fueran sus propios hijos. Benito orando: «Señor, que nunca olvide que sin ti no puedo hacer nada. Que nunca ministre sin antes haber llorado por aquellos que me escucharán. ¿Sientes este llamado? Entonces no te calles. Responde». Inte, vagón de tren, día 1967. Benito viaja en un tren abarrotado rumbo a Kano, norte de Nigeria. Está sentado discretamente en un rincón, leyendo su Biblia. Narrador voz en off. Pero la presencia que llevaba comenzó a manifestarse de forma sobrenatural. Sin decir una palabra, personas en el vagón comenzaron a llorar espontáneamente. Un comerciante musulmán se levantó y preguntó: «Comerciante musulmán, ¿hay alguien aquí orando? Siento como si Dios estuviera en este tren». Narrador voz en off. Otro pasajero respondió: «Otro pasajero, yo también lo siento. Es como si ángeles estuvieran volando sobre nosotros». Narrador voz en off. Cuando descubrieron que Benito era un predicador, prácticamente todo el tren se convirtió antes de llegar a su destino. Personas confesaban pecados, pedían oración, y el propio maquinista paró el tren en una estación intermedia para que todos pudieran ser bautizados en un río cercano. Inte, fábrica. Día en las fábricas donde Benito trabajaba para mantenerse antes de dedicarse completamente al ministerio, el mismo fenómeno se repetía. Obreros paraban sus máquinas espontáneamente para orar. Supervisores se convertían junto a sus equipos. La productividad aumentaba porque las peleas y conflictos desaparecían. Ex colegas, cuando Benito llegaba al trabajo, era como si la paz de Dios descendiera sobre todo el ambiente. Personas que se odiaban durante años se reconciliaban el mismo día. Narrador voz en off. Pero no todo fueron flores en el ministerio de Benito Idahosa. Como todo verdadero avivamiento, enfrentó una feroz resistencia tanto del mundo como de sectores religiosos establecidos. Líderes de iglesias tradicionales lo acusaron de fanatismo pentecostal y charlatanismo religioso. Políticos intentaron prohibir sus cruzadas, temiendo que las transformaciones espirituales afectaran el control social que ejercían sobre las masas. La oposición más severa vino, paradójicamente, del propio cristianismo. Denominaciones históricas, incomodadas con el crecimiento explosivo del movimiento pentecostal que Benito representaba, comenzaron una campaña sistemática para desacreditar su ministerio. Difundieron rumores de que usaba trucos psicológicos, contrataba personas para fingir milagros y explotaba financieramente a los fieles.
Algunos llegaron al punto de organizar protestas durante sus cruzadas. Deja un amén si crees que este mover puede suceder hoy. Benito orando: Señor, si hay algo en mí que no te agrada, muéstramelo para que pueda arrepentirme. Pero si esta oposición viene del enemigo, que tu gloria sea aún más manifiesta a través de la persecución. Y así fue exactamente. Cuanto más lo atacaban, más Dios confirmaba su ministerio con señales y prodigios extraordinarios. Durante una cruzada en Puerto Harcourt, en 1969, mientras manifestantes religiosos intentaban interrumpir el evento gritando acusaciones, Benito simplemente dejó de hablar y comenzó a orar en voz baja. Lo que sucedió después silenció a todos los críticos. Una lluvia fuera de temporada comenzó a caer solo sobre los manifestantes, mientras que el lugar de la cruzada permanecía completamente seco, incluso sin cobertura. Los opositores quedaron empapados en minutos, mientras que las más de 30,000 personas presentes en la cruzada no sintieron ni una gota. Pero lo más impresionante fue que, cuando la lluvia cesó, varios de los manifestantes se acercaron al escenario llorando y pidiendo perdón. Dios me mostró que estaba luchando contra él, confesó públicamente uno de los líderes de la oposición. Este episodio se convirtió en legendario en Nigeria y consolidó definitivamente la reputación de Benito como un hombre verdaderamente ungido por Dios. Pero para él, lo más importante no era la reivindicación pública, sino el hecho de que incluso sus perseguidores habían sido tocados por la misericordia divina. Las frases que Benito pronunciaba durante sus prédicas se convirtieron en hitos en la historia del cristianismo africano. África no necesita un cristianismo importado, sino un Jesús vivo que entiende nuestra cultura y transforma nuestros corazones, declaraba él con autoridad profética. Dios no hace acepción de personas. El mismo poder que operó en los apóstoles está disponible para nosotros hoy. Una de sus declaraciones más impactantes ocurrió durante la histórica cruzada de Accra, en Ghana, en 1971. Ante más de 100,000 personas de 15 países africanos diferentes, Benito gritó con una voz que resonó por kilómetros: profetizo sobre este continente, África se levantará espiritualmente. De esta tierra saldrán misioneros para el mundo entero. Lo que Dios hizo en Jerusalén, lo hará en Ciudad Lagos. Lo que sucedió en Antioquía, sucederá en Nairobi. África será una potencia espiritual mundial. Muchos en la época consideraron estas palabras exageradas o fruto de nacionalismo religioso. Hoy, décadas después, vemos el impresionante cumplimiento profético. África se ha convertido en el continente con mayor crecimiento cristiano del mundo, y misioneros africanos están llevando el evangelio a Europa, América y Asia. Si has seguido esta narrativa hasta aquí, y sientes tu corazón arder con este hambre por un genuino mover de Dios, quiero hacerte una invitación especial. Suscríbete ahora a este canal y activa la campanita de notificaciones, porque apenas estamos comenzando a desentrañar los secretos de los grandes avivamientos de la historia. Hay mucho más por descubrir sobre cómo estos hombres y mujeres comunes se convirtieron en canales extraordinarios del poder divino, y si Dios lo hizo con ellos, puede hacerlo también contigo. Pero necesitas estar conectado para no perderte ninguna de estas revelaciones que pueden transformar completamente tu vida espiritual. Pero lo que realmente diferenciaba a Benito de otros predicadores de la época era su genuina pasión por las almas perdidas. No eran solo números o estadísticas para él. Cada persona que se convertía era una victoria personal sobre las tinieblas. Durante sus vigilias nocturnas, lloraba nombres específicos de personas que había conocido, intercediendo por sus familias, por sus liberaciones, por sus restauraciones. Una historia particularmente conmovedora ocurrió en 1978. Durante una cruzada en Abiyán, Costa de Marfil. Una joven prostituta francesa, que se había mudado a África huyendo de problemas en Europa,
decidió asistir al evento más por curiosidad que por interés espiritual. Estaba completamente drogada y planeaba ridiculizar al predicador africano. Cuando Benito subió al escenario y comenzó a hablar sobre el amor incondicional de Jesús, algo sobrenatural sucedió. Sin saber quién era ella o dónde estaba sentada, el predicador se detuvo en medio del mensaje y dijo: «Hay una joven aquí que viene de muy lejos, cargando dolores profundos y buscando amor en los lugares equivocados. Jesús quiere que sepas que Él te conoce por tu nombre, conoce tu historia, y tiene un plan maravilloso para tu vida». La francesa comenzó a llorar incontrolablemente. Más tarde, ella testificaría: «Era como si Dios estuviera hablando directamente conmigo a través de ese hombre. Él dijo cosas sobre mi vida que nadie sabía, habló sobre heridas de mi infancia que nunca le había contado a nadie. En ese momento supe que Jesús era real y que me amaba a pesar de todo». Su conversión fue tan radical que abandonó completamente su vida anterior, se convirtió en misionera y posteriormente fundó un ministerio de restauración para mujeres en situación de prostitución. «Benito Idahosa salvó mi vida», decía ella años después. «Pero más que eso, él me mostró un Jesús real, que transforma completamente. Lo que Dios hizo con él, puede hacerlo contigo, pero la decisión comienza en tu altar». El secreto detrás del poder extraordinario que operaba a través de Benito estaba en su vida devocional radical. Mientras otros predicadores se contentaban con oraciones rápidas y ayunos ocasionales, él había hecho de la intimidad con Dios su santa obsesión. Se despertaba a las 4 de la mañana todos los días, sin excepción, para pasar 2 horas en oración y estudio bíblico antes de cualquier actividad. Ayunaba regularmente por períodos de 7,14 y hasta 21 días, buscando no solo poder ministerial, sino principalmente intimidad con el Padre. «Prefiero morir a ministrar sin unción», declaraba con frecuencia. «Mejor cancelar una cruzada que subir al escenario sin haber estado en la presencia de Dios». Esta actitud radical en relación con la vida espiritual lo diferenciaba completamente de predicadores que dependían de técnicas retóricas o manipulación emocional. Durante sus madrugadas de oración, los vecinos relataban que oían a Benito llorando, intercediendo, y a veces riendo en éxtasis espiritual. Era como si él conversara con alguien que estuviera físicamente presente en la habitación, testificó una vez su esposa Margarita. Lo veía gesticular, responder a preguntas que solo él oía, y a veces permanecía postrado por horas como si estuviera ante un rey. Esta intimidad con Dios se reflejaba de forma extraordinaria en sus ministerios públicos. Benito no predicaba sermones elaborados ni mensajes teológicos complejos. Simplemente compartía lo que había recibido del Señor durante sus horas de oración privada. Por eso, sus palabras llevaban un peso espiritual que penetraba hasta la médula, según la descripción bíblica. En 1974 Persinos, durante una de las cruzadas más grandes jamás realizadas en África, más de 200.000 personas en Kinshasa, Zaire, actual República Democrática del Congo, Benito demostró cómo opera la verdadera unción. El evento había sido anunciado durante meses, pero la mañana de la cruzada despertó sin sentir la presencia de Dios de la manera habitual. En lugar de confiar en su experiencia o carisma personal, Benito se encerró en su habitación de hotel y les dijo a los organizadores: «No saldré de aquí hasta que el Señor descienda sobre mí, aunque tengamos que cancelar todo». Durante 6 horas consecutivas, oró, ayunó y buscó la presencia del Altísimo con lágrimas y quebrantamiento. Cuando finalmente salió de la habitación, su rostro brillaba literalmente. Testigos afirman que había una luminosidad sobrenatural a su alrededor. La cruzada que siguió fue una de las más poderosas de su carrera. Más de 50.000 personas se convirtieron en una sola noche, cientos de milagros fueron documentados, y el impacto espiritual en Kinshasa perduró décadas. Pero Benito sabía que el poder sin carácter es peligroso. Por eso, cuanto más Dios lo usaba, más se humillaba, rechazaba honores,
evitaba las adulaciones y siempre desviaba la gloria a Jesús. Solo soy un siervo indigno, repetía constantemente. Una tubería de PVC usada por el plomero divino. La tubería no puede jactarse del agua que la atraviesa. Esta humildad genuina creó alrededor de Benito una atmósfera espiritual única. La gente no venía solo por los milagros, sino por algo que no podían explicar, una presencia que trae paz, una unción que rompe yugos, una gloria que transforma atmósferas. En 1976 Menitos, algo extraordinario ocurrió durante una cruzada en Douala, Camerún. Un grupo de hechiceros tradicionales había sido contratado por opositores para maldecir el evento y hacer que Benito pasara vergüenza públicamente. Llegaron al lugar con todos sus amuletos, encantamientos y rituales, decididos a probar que sus poderes ancestrales eran superiores al Dios de los blancos. Pero cuando Benito comenzó a orar, no por protección o confrontación, sino simplemente adorando a Jesús, algo inexplicable sucedió. Los hechiceros comenzaron a temblar violentamente, sus amuletos se rompieron solos, y cayeron postrados gritando: «Este Dios es demasiado poderoso, nos rendimos, queremos servir a este Jesús». El líder de los hechiceros, un hombre de 70 años respetado en toda la región, se levantó con lágrimas corriendo por su rostro y declaró públicamente: «Durante décadas serví a los espíritus de las tinieblas, pero hoy encontré al Dios verdadero. Renuncio a todas las prácticas ocultas y acepto a Jesucristo como mi único Señor y Salvador». La conversión fue tan genuina que se convirtió en uno de los evangelistas más poderosos de la región, usando su conocimiento sobre ocultismo para liberar a otras personas de las mismas prácticas que él había abandonado. Lo que impresionaba a todos era que Benito no había hecho ningún espectáculo espiritual, ninguna demostración de poder, ninguna confrontación directa. Simplemente adoró a Jesús con sinceridad, y la gloria divina hizo el resto. Este es el verdadero poder, comentó posteriormente un periodista que cubrió el evento. No necesitar probar nada, porque Dios se encarga de confirmar su palabra. Los años siguientes consolidaron a Benito Idahosa como una de las figuras más influyentes del cristianismo mundial. Sus libros fueron traducidos a decenas de idiomas, sus cruzadas atraían multitudes de varios continentes, y líderes mundiales comenzaron a buscarlo para consejería espiritual. Pero para él, lo más importante seguía siendo tocar un alma a la vez con el amor de Cristo. A partir de los años 80 Benito comenzó a tener visiones proféticas sobre el futuro de África y del cristianismo mundial. Durante una vigilia de oración en 1985, Benito recibió una revelación que cambiaría completamente el enfoque de su ministerio. Vio multitudes de jóvenes africanos siendo enviados como misioneros a todo el mundo, plantando iglesias en Europa, América y Asia. El Señor me mostró que África se convertirá en la mayor base misionera del mundo, profetizó en una conferencia internacional. Nuestros hijos llevarán el Evangelio de vuelta a las naciones. Los últimos años de la vida de Benito fueron marcados por una intensificación aún mayor de su vida de oración y una urgencia profética impresionante. Era como si supiera que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin, y por eso intensificaba cada momento, cada oración, cada ministración. En enero de 1998 Benito, a los 59 años, Benito Andrés Idahosa fue llamado a la gloria eterna. Su muerte repentina, por complicaciones cardíacas, conmocionó al cristianismo mundial. Millones de personas en todos los continentes lloraron la partida del hombre que había tocado sus vidas de manera transformadora. Pero lo más impresionante fue que incluso después de su muerte, el legado de Benito continuó creciendo. Las iglesias que él plantó se multiplicaron exponencialmente, los líderes que él entrenó se esparcieron por todo el mundo, las profecías que él recibió comenzaron a cumplirse de manera extraordinaria. Hoy, más de 2 décadas después de su partida,
África es realmente uno de los mayores centros de avivamiento cristiano del mundo. Misioneros africanos están plantando iglesias en la Europa secular, en la América postcristiana y en la Asia pluralista. El cristianismo africano influencia a denominaciones enteras en otros continentes, y todo comenzó con un joven pobre de Ciudad Benín que se atrevió a creer que Dios podía usar a un africano para sacudir el mundo. Pero la pregunta que resuena a través del tiempo es, si Dios hizo esto a través de Benito Andrés Idahosa, ¿qué puede hacer Él a través de ti? Si un joven sin recursos, sin educación formal, sin conexiones influyentes puede convertirse en un canal de transformación mundial, ¿qué excusas tenemos nosotros para no buscar también esa intimidad con el Altísimo? La pregunta final no es si Dios puede usarte, la pregunta es si tú estás dispuesto a pagar el precio que Benito pagó, si estás dispuesto a cambiar la comodidad por la conquista, si estás dispuesto a cambiar la aprobación humana por la aprobación divina, si estás dispuesto a cambiar una vida común por un legado eterno. Si la respuesta es sí, entonces no pierdas tiempo, sal de tu zona de confort espiritual. Ve a tu tiempo de oración, busca el rostro de Dios como quien busca un tesoro escondido, llora por los perdidos como quien llora por sus propios hijos, ayuna como quien tiene hambre desesperada del cielo, y prepárate para ver lo que Dios hará a través de una vida completamente entregada a sus propósitos. África fue sacudida por Benito Andrés Idahosa porque él primero fue sacudido por Dios. Tu nación, tu ciudad, tu familia pueden ser sacudidas por ti, pero primero tú necesitas ser sacudido por el Altísimo. El altar está preparado, el sacrificio ha sido aceptado, la llama está encendida. Solo falta que tú te coloques sobre ese altar y digas como Isaías: aquí estoy, Señor, envíame. Y cuando lo hagas, cuando realmente entregues todo a Jesús, cuando dejes de jugar a ser cristiano y empieces a vivir como un discípulo radical, entonces entenderás por experiencia propia por qué Benito Andrés Idahosa se convirtió en el hombre que sacudió África con el poder de Dios, porque el mismo Dios que obró a través de él está esperando obrar a través de ti. La diferencia está en una sola decisión: ¿pagarás el precio de la grandeza espiritual o te conformarás con la mediocridad religiosa? La elección es tuya, pero recuerda, Dios no está buscando perfectos, Él está buscando disponibles. Y si tú te pones a disposición como Benito se puso a disposición, Él hará a través de ti lo que hizo a través de ese joven africano que cambió el curso de la historia cristiana mundial. El legado de Benito Andrés Idahosa no terminó con su muerte, sigue vivo en cada alma que decide buscar a Dios con intensidad radical, sigue multiplicándose a través de cada cristiano que decide abandonar la mediocridad y abrazar lo extraordinario. Sé tú el próximo en llevar esa antorcha, sé tú el próximo vaso que Dios usará para sacudir tu generación. El mundo está esperando, Dios está esperando, y tu destino eterno puede ser definido por la decisión que tomes ahora. Benito Andrés Idahosa, el hombre que sacudió África con el poder de Dios. ¿Y tú, cómo serás recordado? ¿Qué legado dejarás? ¿Qué vidas transformarás? La historia se está escribiendo, y Dios te está invitando a ser protagonista de ella. ¿Aceptas el desafío?